de noche, un hombre principal entre los judíos, es decir, era un doctor de la ley, un hombre conocedor de las Escrituras. El Señor Jesucristo lo refiere como maestro de Israel. Eso significaba una atención cotidiana a los asuntos de la ley. Había gente que se dedicaba a estudiar la ley de Moisés. Se llamaban intérpretes de la ley, maestros de la ley o aún doctores de la ley. Nicodemo era uno de ellos. Y el estudio de las Escrituras ya había hecho su efecto en la vida de Nicodemo, sin duda alguna. Vamos a leerlo ustedes con su vista, Juan 3, del 1 al 16. Dice el relato: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acompáñeme en oración brevemente, por favor. Dios mío, necesito mucho de ti. Hay personas aquí que han oído este relato sin duda muchas veces. Y hay personas que quizá para ellos suene algo nuevo. Señor, a todos, conforme a nuestra necesidad, háblanos, enséñanos un poquito más de ti, Señor, un poco más de tu gracia. Te pido, Dios, la sabiduría del cielo, sabiduría del Señor para explicar, para vaciar las palabras en los oídos de todos hoy, de manera tal que haya decisiones firmes y contundentes y definitivas de nuestra relación contigo. Bendice, te lo pido en tu gracia, en tu fidelidad y amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, cada día y a cada instante hay personas pasando a la eternidad. Cada día y a cada instante hay personas pasando de este mundo. Cada vez que uno truena los dedos, hay una persona muriendo en alguna parte del mundo. 200, 300 personas mueren cada instante. El más incrédulo reconoce que al morir una persona va a un lugar que no es de este mundo. Hay personas que al pensar en que una persona muere, se expresan diciendo: se murió, se le va acabando el mundo. Pero eso lo hacen cuando una persona lejana a ellos o ajena a ellos es la que muere. Pero cuando una persona muy querida para ellos, una persona que van a extrañar, una persona que no les hubiera gustado por nada del mundo que muriera en la manera en la que murió, en el momento en el que murió, reconocen que está en algún sitio. Hasta los más incrédulos acostumbran
visitar las tumbas de sus seres queridos y platican con ellos, como dando a entender que son conscientes que la persona está viva en algún sitio. Existe en cada uno de nosotros una conciencia que no todos quieren aceptar, y es que no todos se acaban con la muerte. Existe en cada uno de nosotros la conciencia de que no todo se acaba con la muerte. Prefieren las personas no pensar en la muerte y hasta declarar que no creen en el cielo o el infierno, porque en el fondo saben que el día de su muerte tendrán que dar cuentas. Dios puso en nosotros conciencia, y nuestra conciencia nos da testimonio de que un día, tarde o temprano, vamos a dar cuentas delante de Dios. Esa es la razón por la cual las personas que niegan la existencia de Dios luchan con todo denuedo para tratar de demostrar que no es posible la existencia de Dios. Hacen investigaciones y dedican vidas enteras, laboratorios por donde quiera, inversiones fuertes de dinero, de personas, de organizaciones y de gobiernos, con la deliberada intención de demostrarse a sí mismos y al mundo que no es posible que Dios exista. Y esa es la razón por la que ellos trabajan tan arduamente en eso. Es porque saben que un día van a dar cuentas delante del Creador. Se engañan a sí mismos las personas que declaran: yo no creo que Dios exista. La Biblia dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Es una declaración de la palabra divina tan contundente que revela que la persona que decide no creer en Dios es porque ha acumulado en su mente la suficiente necedad para hacer tal declaración. Todos sabemos, amados hermanos y amigos, que un día vamos a morir. Pero eso no es todo lo que nosotros sabemos. Hay algo más dentro de nuestro ser que nos dice que un día vamos a dar cuentas delante del Creador. Estas reflexiones nos llevan al relato bíblico del día cuando el Señor Jesucristo y Nicodemo se encuentran. El relato del Nuevo Testamento, parte integral de la palabra de Dios, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. El relato nos dice que este hombre vino a buscar de Jesús respuestas a sus inquietudes personales. Aunque él era un hombre religioso, un hombre conocedor, un hombre inteligente, preparado, culto, él llega a Jesús diciéndole: Señor, tú tienes que tener algo que nosotros no entendemos, porque lo que tú haces no puede ser posible si no fuese que Dios está detrás de todo. A lo cual el Señor inmediatamente increpa diciéndole: necesitas el nuevo nacimiento, Nicodemo. Eso nos hace pensar que la razón por la cual Nicodemo llega allí con el Señor es que, no obstante su gran inteligencia y capacidad, él tenía una necesidad espiritual. La primera cosa que quiero llevarles a pensar es esta: el hombre necesita de Dios. Hay un vacío en el alma de toda persona que no conoce a Cristo. Hay un vacío en el alma. Nicodemo tenía ese vacío, tenía esa necesidad de Dios. Y aunque había tratado de llenarla con una vida piadosa y una vida religiosa, se acerca al Señor Jesús mostrando una gran necesidad espiritual. Hermano y amigo, el creyente se ha dado cuenta de esa necesidad espiritual y por medio de circunstancias difíciles, por medio de situaciones a veces que Dios usa,
nos conduce a darnos cuenta de la necesidad espiritual que tenemos. Cuando una persona tiene todo a favor en su vida, juventud, salud, finanzas, familia estable, prefiere no acordarse de Dios, no acercarse a Dios. Pero a veces Dios usa situaciones difíciles, embarazosas, imposibles a nuestro alcance de arreglar para que nos demos cuenta de la necesidad espiritual. Este Nicodemo, hermanos, va a Jesús de noche porque no quiere evidenciarse que siendo un maestro de las Escrituras tenía un vacío en su vida. Y busca a Jesús de noche, quizá también para no pasar por la vergüenza que eso le implicaba. Pero eso habla de la necesidad del hombre. Sea usted quien sea quien me está escuchando, usted necesita de Dios. Hay un vacío espiritual, hay una necesidad espiritual en el corazón del hombre. Buscamos llenarlo por medio de placeres, por medio de vicios, por medio de amor al dinero, por medio de trabajo, de saciar de alguna manera nuestra inquietud interior y no nos es fácil doblegar nuestro orgullo y decir la verdad es que yo necesito de Dios. Y la persona hace de Dios cualquier cosa. Al dinero, la mujer, el trabajo, las cosas materiales. Pero qué bueno sería que usted que me escucha ahora mismo en la grabación o a través del internet y se dé cuenta que usted tiene una necesidad espiritual. Nicodemo nos revela la necesidad espiritual del hombre. Le dice al Señor: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, en este encuentro que nos narra el Evangelio de Juan, encontramos la segunda cosa, y esta es la autenticidad de Jesucristo. Muchas personas ven en Cristo un líder que los romanos tuvieron que aplacar. Muchas personas ven en Cristo un iniciado. Algunos ven a Cristo como un filósofo y pensador y una buena persona que hizo muchas cosas buenas. Pero la Biblia declara que Jesucristo es venido de Dios. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. No es el líder de una religión llamada cristianismo o judaísmo, es mucho más que eso. Jesucristo es el Hijo de Dios, la provisión de Dios para el hombre pecador en su necesidad espiritual. No hay forma alguna de que el hombre pueda saciar su necesidad espiritual fuera del Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él mismo declaró diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol San Pablo dijo: porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo dijo una vez: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Otra vez Jesucristo dijo: yo soy el agua de la vida. En otra ocasión Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. El Señor dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie jamás ha dicho cosas semejantes y las ha demostrado con su vida, su muerte y su resurrección. Así que Nicodemo estaba impactado con la persona de Cristo y dijo: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Es la provisión de Dios para saciar ese vacío espiritual. Por más que usted intente llenar su vacío espiritual con placeres, con deporte, con riquezas, con lo que sea, usted seguirá sintiéndose una persona miserable, me perdona la palabra, sin Cristo, hasta que Cristo venga a ser una realidad a su vida. Y esto es lo que el pasaje nos está revelando. Sabemos que no has venido de Dios sino como maestro, porque las cosas que tú haces no se pueden demostrar de otra manera. No solo habla de la autenticidad del Señor Jesucristo. Luego el Señor le responde en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Ese repetir de cierto, hablan de la importancia de la aseveración. De cierto te digo. No puede refutarse.
No hay manera de hacerlo de otra manera. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor no hace más larga la conversación con Nicodemo. El Señor no hace un largo diálogo para tratar de ganarse la amistad de Nicodemo como pudiéramos haber pensado. El Señor detecta la necesidad espiritual de Nicodemo y se va inmediatamente a atender su necesidad. El Señor no le dice, oye, ¿cómo está tu familia? Porque debes tener problemas familiares. A lo mejor venía Nicodemo con un gran desafío en su vida con su esposa, no sé, quizá Nicodemo tenía problemas con algún hijo rebelde, quizá Nicodemo tenía algún tipo de otro problema, pero el Señor detecta su necesidad espiritual. ¿Sabe usted, hermanos, que a veces los problemas que tenemos en la familia, que tenemos en las circunstancias económicas, no son sino un brote de necesidad espiritual? ¿Sabe usted que las cosas que cosechamos son resultado de habernos alejado de Dios y desconocido a Dios en nuestras vidas? ¿Sabe usted que muchas de las cosas que pasan, hermanos, es porque hemos tratado de hacer las cosas a nuestra manera y hemos dejado a Dios de lado? La Biblia dice que hay personas que han decidido no tener en cuenta a Dios. Deliberadamente han dicho, Dios para mí no me importa, no importa. Algunos dicen Dios no existe, otros dicen Dios, cada quien lo hace a su manera, otros dan diferentes explicaciones y se niegan a reconocer a Dios en sus vidas. Y como hacen desastre tras desastre tras desastre hasta que los desastres los alcanzan. Así que el Señor atiende la necesidad espiritual de Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Repito, hay un vacío en el alma sin Cristo. Nicodemo, cuando escucha esas palabras, dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede ser que un hombre viejo nazca otra vez? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Nicodemo está revelando la necedad, lo ciego que es un materialista, lo ciego que es un ateo. El Señor se sorprende de la respuesta tan insensata de Nicodemo y le tiene paciencia y pasa a explicarle. Pero es impresionante que un hombre que tenía conocimiento de las Escrituras solamente había manejado las Escrituras para su elevación profesional dentro de la religión y no para saciar su vida espiritual. Nicodemo había tenido mucho tiempo en las Escrituras, pero no tenía la intención deliberada de conocer la verdad en todo el sentido. Hubiese identificado a Cristo desde el mismo principio cuando el Señor aparece en la escena. Las Escrituras daban testimonio sin número de la autenticidad de Cristo como Mesías. Pero cuando el Señor le habla del nuevo nacimiento, Nicodemo ni idea tiene de lo que está hablando y apela a un razonamiento tan absurdo como diciendo, tú estás hablando de que un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esto nos habla de la necedad del materialista. De aquel que dice, si no me lo puedes demostrar científicamente, entonces no lo puedo creer. Cuando hay muchas cosas que existen y científicamente no se pueden demostrar. Hay muchísimas cosas en contra, científicamente demostrado en contra de la evolución. Sin embargo, el hombre insiste, somos producto de un proceso evolutivo. Hay cosas tan absolutamente fuera de lo racional como el Big Bang, que por más esfuerzos que por años y décadas y siglos la ciencia ha tratado de demostrar, y el hombre con todo su empeño lo manejan como si fuese una absoluta verdad cuando sigue siendo la más famosa de las teorías. Una teoría es algo que no se puede demostrar. Sin embargo, lo levantan y toda la ciencia y todas las cosas que el hombre trata de explicarse, de aquellas cosas que no tienen explicación, lo manejan como si fuese unas absolutas verdades. ¿Sabe por qué? Porque han decidido no tener en cuenta a Dios y prefieren creer cualquier tontería, cualquier mentira,
antes de humillarse y creer en Dios. Hay evidencia sin número en la tierra del diluvio universal que la Biblia habla. Pero el hombre no lo puede aceptar porque se acepta que el arca de Noé fue descubierta. Se aceptan que efectivamente el arca de Noé es un barco que verdaderamente existió. Entonces tendrían que aceptar la Biblia y como consecuencia al Dios de la Biblia y echar por tierra todos los argumentos que la ciencia ha traído a favor de la evolución. Pero no están dispuestos a hacer eso. Entonces prefieren creer cualquier cosa. Prefieren cerrar su mente a la realidad de que tienen un vacío en su corazón y en su alma. El Señor le responde en el versículo 5 de la siguiente manera: de cierto te digo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para nosotros conocer las cosas de Dios, se necesita el Espíritu. El que no naciere de agua y del Espíritu. Empieza el Señor a hablar del nacimiento espiritual y se lo va a decir enseguida. En otras palabras, necesitas el testimonio del Espíritu Santo en tu vida. Pero también dice de agua y del Espíritu. El agua en este contexto es algo claramente entendible a los oídos de Nicodemo. El agua habla de la palabra de Dios. Nicodemo tenía conocimiento de las Escrituras y de las promesas del Espíritu de Dios. Así que cuando el Señor le dice, mira Nicodemo, te digo de nuevo, de cierto, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Nicodemo conocía la palabra de Dios completa. Amigo que me escucha, usted necesita creer a la palabra de Dios. ¿Le cuesta trabajo? Yo sé. La mente inquieta del pensador, del culto, le cuesta trabajo creer en las evidencias de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No es un libro místico ni mítico. La Biblia es un libro que ha demostrado su autenticidad divina a través de los siglos. La misma palabra de Dios da testimonio de su poder y de su autoridad. Miles y millones de personas hemos sido cambiados por el mensaje de este libro. El libro de los libros ha tratado de ser destruido por personas, por organizaciones, por gobiernos enteros y nunca han podido destruir la palabra de Dios. La Biblia se alza con los testimonios de sus profecías de una manera contundente e irrefutable. La Biblia ha dicho cada profecía y se ha cumplido. Nada absolutamente que de este libro haya sido dicho no se haya cumplido. No hay nada que no se haya cumplido. Cristo dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Los eventos en el pasado de los grandes imperios, las naciones, sus caídas, sus levantamientos, los grandes líderes que se han levantado, habían sido profetizados por la Biblia. Todo se ha cumplido. Y el día de hoy las Escrituras, hermanos, marchan, desfilan ante nuestros ojos en un real y evidente cumplimiento de lo que dice la Escritura. Si usted necesita, si usted va a llenar ese vacío espiritual de su necesidad, necesita creer en las Escrituras. Y la Escritura dice que Jesucristo es el único que puede salvarlo. La Biblia es la palabra de Dios. Quizá usted dice, los fanáticos refutan esto en contra nuestra y nos pintan de religión. Con un brochazo así dicen, son fanáticos los que creen en la Biblia. Y no han tomado el suficiente tiempo para pensar. Tú rechazas la Biblia, sin embargo te aferras de otros libros escritos por hombres, llenos de toda clase de contradicciones y que han caído uno tras otro sus argumentos. Si usted no cree en la Biblia, ¿en qué está creyendo? Yo le aseguro que está creyendo en algo. A veces cree hasta en los horóscopos, cree en las predicciones de Nostradamus, cree en las predicciones de los psíquicos y rechaza la palabra de Dios. La palabra de Dios es el libro de Dios, inspirado por Dios, soplado por Dios. El Rey de Reyes decidió dejar por escrito su testimonio a los hombres. ¿Es algo de raro eso?
¿Cuántos grandes hombres han escrito libros? La librería está lleno de políticos, pensadores, escritores, de todas clases, presidentes y gentes de alto nivel político. Escriben libros porque tienen memorias, tienen muchas cosas que decir, tienen su experiencia. ¿Acaso podremos negar que Dios no tenga derecho y capacidad y suficiencia y autoridad para escribir un libro? La Biblia es la palabra de Dios, no nos avergonzamos de ella, no nos avergoncemos de ella. Nicodemo le dice, Señor, el que no naciere de la palabra de Dios y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No va a ser posible. Tú niegas la Escritura, no vas a poder conocer, y el Espíritu de Dios no va a hacer una obra en ti, llenando tu vacío espiritual. Necesitas creer en la palabra de Dios. El versículo 6, el Señor le dice, continúa su relato diciéndole así, su respuesta diciéndole así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Simple y sencillo. Nicodemo, estás pensando en que un hombre puede entrar al vientre de su madre. Lo que es nacido de la carne, carne es y carne se va a quedar, pero hay algo que se llama Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor apela a la conciencia de Nicodemo. Hermano y amigo que me escucha, allá en lo profundo de su ser, usted tiene un vacío espiritual. Cuesta trabajo, el orgullo humano, la vergüenza que pudiera usted pasar por reconocerse un creyente, le hace engrosar su necedad y decir, eso no puede ser cierto. Vendrán pruebas, vendrán situaciones donde la vergüenza va a tener que quedar como un tapete y usted pasar por encima de la vergüenza y reconocer al Señor. Muchas veces cuando ha tenido que pasar cosas que no tenía que pasar. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero hay una parte de nuestro ser que es espiritual. Hay algo de nuestro ser que no tiene que ver con este cuerpo. Es algo dentro de nosotros mismos. Usted va a ver a ese amigo suyo que murió de una muerte natural. Y usted ve, efectivamente, él es. Físicamente sus rasgos ahí están sus ojos, pero ya no ve. Todos sus órganos están. Esa maravilla que es el ojo humano, ahí está. Está el iris, está el nervio óptico. Tiene su cerebro completito, pero ya no ve. Tiene sus oídos y todos sus huesecillos pequeños de ese órgano maravilloso que se llama oído, allí están perfectamente conectados, pero ya no oye. Tiene su cerebro, pero ya no razona. Tiene sus pulmones. Están detenidos. Usted dice, se murió. Yo le pregunto a usted, ¿qué se le salió? ¿Cuál es la diferencia entre un ojo que ve y un ojo que no ve? El espíritu del hombre. La muerte física es la separación del alma y el cuerpo. Todos allá en lo profundo del ser sabemos que cuando una persona muere, en algún sitio ha de estar. Y deseamos con todo el pecho que esté gozando. Y ponemos a gozar en el cielo hasta los rock and rolleros y drogadictos y perversos. Allá tiene que estar porque divirtió a mucha gente. Eso es lo que quisiéramos creer y pensar. Porque dentro de nosotros mismos tenemos una conciencia que nos da testimonio de que no solamente somos carne y hueso. No somos plantas, no somos animales. Somos seres pensantes, racionales. Lo que es nacido de la carne, Nicodemo, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego le insiste, le dice, no te maravilles de que te dije. La palabra maravillar aquí quiere decir extrañar. No te extrañes. No trates de evadir. No te asombres. No te distraigas. No te extrañes que necesitas nacer de nuevo. Esa es la razón, queridos hermanos, por qué las personas no podemos cambiar.
¿Por qué las personas seguimos teniendo las luchas con aquella fuerza tan terrible que se llama pecado? Yo sé que en su voluntad de usted está no volver a traicionar a su esposa, pero lo vuelve a hacer. Y en su voluntad está no volver a las drogas y no volver al vicio que lo tiene totalmente poseído. Usted sinceramente es honesto cuando le dice a su esposa, no vuelvo a tomar nada de eso. Y al rato vuelve a caer. ¿Sabe por qué? Porque necesitan nacer de nuevo. La única forma en la que el hombre puede ser distinta es naciendo de nuevo. Amigo, amiga, usted necesita nacer de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo, no te extrañes, no desvíes, no evadas esto. Necesitas nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. La única fórmula para cambiar el destino eterno es nacer de nuevo. El relato continúa y le dice, el versículo 8, el viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo pudo entender perfectamente este mensaje del Señor. Hay cosas que no puedes explicar, Nicodemo, pero tampoco lo puedes negar. El viento. Nicodemo no pudo argumentar una sola palabra en contra de este razonamiento que el Señor le presenta. Lo inexplicable no necesariamente es inexistente. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el asunto de lo espiritual. Le dice, oyes su sonido. No lo puedes palpar, no lo puedes ubicar, no sabes dónde están sus depósitos, pero lo oyes su sonido. En otras palabras, hay cosas que no puedes explicar, pero son igualmente, absolutamente reales. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor está llevando a Nicodemo a un punto decisivo en su vida. Nicodemo, tú necesitas darte cuenta de que hay una área en tu vida que no está satisfecha, y ese es el área espiritual. Luego le dice, versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Ya Nicodemo no tiene más argumentos ante las palabras del Hijo de Dios, y entonces hace la pregunta más importante de la vida: ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puede hacerse esto? Nicodemo no argumenta más, no dice, Señor, no lo entiendo, sigo sin entenderlo. Ya tiene satisfechas todas las inquietudes, aunque hay cosas que no puede explicar, hay realidades que tiene que aceptar. ¿Cómo puede hacerse esto? Esta pregunta, la más importante de todas, un día usted se la va a hacer. ¿No recuerda aquel relato cuando el apóstol Pablo estaba preso? Vino un terremoto que sacudió toda la cárcel. El guardia pensó que todos los presos habían huido, sacó su espada para matarse. Pablo le dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí, todos los presos estamos aquí, ninguno ha huido. El hombre había oído los cánticos y las oraciones de Pablo y Silas en lo profundo de las celdas, y su corazón había captado el mensaje, pero se hacía necio a sí mismo, se hacía el ignorante. Cuando es sacudido por aquella circunstancia que le podía costar la vida, se iba a matar porque sabía que si un solo preso huía, él pagaba con su vida. Así eran los romanos y no había escapatoria. Pero ningún preso había huido por la gracia de Dios. Así que acercándose hasta Pablo va y le dice, señores, le dice a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le digo, hermanos, hay veces que suceden cosas en nuestra vida que nos obligan, nos orillan a buscar de Dios. Ese romano tan duro, tan entero en su carácter, tan incapaz de doblegar un poquito su orgullo y volverse un ser piadoso, estuvo al punto mismo de la muerte. Y es entonces cuando dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo me pregunto, ¿por qué tiene que ser necesario
que nos veamos en circunstancias embarazosas para buscar a Dios, para reconocer que el Señor ha estado detrás de nosotros en medio de dificultades. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cuando Pablo escucha esa pregunta, le dijo sencillamente al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La misma respuesta el Señor le va a dar en los siguientes versículos. ¿Cómo puede hacerse esto? Versículo 10, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Apela a su inteligencia. Eres un hombre entendido, Nicodemo. Eres un hombre pensante, Nicodemo. Eres un hombre que eres capaz de enseñar, de darle a tus alumnos historia y geografía de todos los eventos del pasado. Eres un hombre capaz de enseñarle a otros que no saben nada, cosas que los dejas anonadados, Nicodemo, y no sabes lo más importante que es lo espiritual. Un médico naturista me regañaba bien fuerte un día y me dice: ¿cómo es posible que usted no le enseñe a su gente cómo cuidarse y y que no deben comer? Y seguramente usted tiene mucha gente con sobrepeso y que no sé qué, que no sé cuánto. Y mire, me puso barrido, trapeado y regado. Y yo le digo: Señor, ¿y el día que usted muera va a ir al cielo? Dice: ¿qué le importa eso? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Eres un hombre, una mujer conocedora, licenciado, abogado, arquitecto, qué sé yo, obrero, un hábil artesano, técnico, y no tienes tu asunto espiritual arreglado. Eres graduado de la escuela, estás orgulloso de tus orígenes, eres una persona que tienes los mejores grados, qué sé yo, has podido cultivar y edificar una buena vida material y no sabes lo más importante que es cuando pases de esta vida, no te has preparado. Eres maestro y no sabes esto. No te has puesto en atención de las cosas que no hay forma de entender. ¿Cómo te puedes preparar para viajes y viajes si eres capaz de darle la vuelta al mundo en avión y no te prepares para un viaje que no tiene regreso? Amigo, el día que usted o yo exhalemos el último suspiro, vamos a salir de este mundo para no volver. No habrá una segunda oportunidad. El asunto de su alma usted lo tiene que arreglar ahora o nunca. Ahora que cree. Ya que estemos sepultados, ningún rezo, ningún sacrificio de nadie valdrá a nuestro favor. ¿Eres tú un hombre conocedor, una mujer conocedora y no sabes lo relativo a la vida espiritual? Vea qué valioso este encuentro de Jesús con Nicodemo. Si os he dicho, versículo 11... de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ahora el Señor va a estarle dando allí las fuerzas de la evidencia. Mira lo que dice. El versículo 10. ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Aquí está dando el Señor las evidencias, las fuerzas de las evidencias. Hay tanta gente, le dice el Señor a Nicodemo, que podemos evidenciar un cambio en la vida espiritual. Está hablando, dice, lo que decimos, lo hemos testificado. Querido amigo, querido hermano, muchas personas de todos los niveles sociales, desde los más bajos como tu servidor hasta los más encumbrados en la cultura, nos hemos convertido al Señor Jesucristo. Generaciones enteras nos hemos volcado al amor de Cristo. Hemos recibido el plan de Dios para la salvación, la provisión de Dios para la salvación. Son evidencias, son testimonios que usted no puede negar. Por mucho tiempo se nos dijo: el evangelio es para las mujeres, es para los pobres y miserables. Hay gente todavía que dice: mira, háblale de eso a los drogadictos, como si ellos fuesen los únicos pecadores que necesitan perdón, arrepentimiento y salvación. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ahora mismo en el mundo existimos miles y millones de creyentes
en Cristo nuestro Salvador. Él cambió nuestra vida. Él cambió nuestra existencia. No somos perfectos. El cristiano nunca se ha jactado de ser una persona perfecta. Miente quien piense que podemos llegar a una perfección donde ya no pecamos. No somos perfectos. Sencillamente transformados por la gracia de Dios. Perdonados, creciendo en una nueva vida. Pero Él cambió nuestra vida, cambió nuestro corazón, llenó de paz nuestro corazón. El apóstol Pablo dijo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice: el que en Él cree no es condenado. Los que están en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El día que una persona que ha confiado en Cristo muere, ausente del cuerpo, pero presente al Señor, un abogado que intercede por nosotros en la gloria. Es tan real como se lo estoy diciendo. Porque sabemos, hablamos y lo que hemos visto testificamos, si no recibís nuestro testimonio. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales, si no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, Cristo nuestro Salvador. Después de hablarle de las fuerzas de las evidencias, empieza a reafirmar la existencia de las cosas celestiales. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Quizá esto porque la inquieta mente de Nicodemo tenía muchas conjeturas y bueno, y cómo, explícame, cómo es allá en el cielo, tenemos cuerpo, no tendremos cuerpo, y cómo está, si es cierto que hay casas allá, cómo son las casas allá, y si es cierto que nos vamos a conocer, en qué cara nos vamos a ver, y cómo estuvo si yo estoy casado, y cómo estuvo el asunto así, que el Señor dice: mira, no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? La vida cristiana es una vida de fe. Hay un cielo y hay un infierno. Y usted lo sabe dentro de su ser. Hay un testimonio interno. Prepárese para el día de su muerte, amigo, amiga. Dice el versículo 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que ahora ya está en el cielo. Cristo, la preciosa provisión de Dios para el hombre pecador es que no es que fuimos al cielo a conseguir la salvación y ya la compramos y la traemos y la repartimos. Dice, hubo uno que descendió del cielo. El plan de Dios para la salvación del hombre fue proveer un Salvador, uno perfecto, que viviese con nosotros, como nosotros, y probase nuestra naturaleza humana, y siendo un hombre, pudiese pagar por nosotros. No era un ángel el que iba a pagar por nuestro pecado. No puede otro hombre venir y pagar nuestro pecado, porque otro hombre es tan pecador como yo. Era necesario una provisión especial, y es donde Dios se hizo hombre. Cristo, el Hijo de Dios. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. La expresión indica allí que Él fue hecho humano para pagar el precio de nuestra salvación. La provisión de Dios, no hay otra provisión. No es a nuestra manera, no es a nuestro raciocinio, no es a nuestra conveniencia, no es a nuestro alcance de conceptos, es como Dios proveyó. Y luego el Señor pasa a darles a los oídos de Nicodemo esta figura. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo sabía perfectamente esta historia. Esta mañana en la clase de escuela dominical lo veíamos allá en el capítulo 21 del libro de Números. Serpientes venían y mordían a los israelitas y la mordida era mortal, era letal y muy dolorosa. Quita a las serpientes, le dice el pueblo a Moisés. Ora a Dios que quite las serpientes. Moisés ora y Dios no quita las serpientes, pero pone un remedio. Le dice Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta, y cuando una persona sea mordida y mirare hacia la serpiente de bronce, vivirá. Así que Moisés hace esa serpiente de bronce, dice la Escritura, la puso en un asta, y de ahí en adelante aquel que era mordido por una serpiente mortal y veía, vivía. No era
víctima de la mordedura de la serpiente, porque había puesto su mirada en la provisión de Dios. Si alguno decía, no, yo no creo en eso, muérete entonces. No hay otro remedio. No, mejor yo hago las cosas a mi manera. No hay otra manera. Mira a Cristo y vivirás. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Cómo puede hacerse esto? El Señor le dice, mira, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La provisión de Dios para la salvación está en Cristo y solamente en Cristo. No hay otra forma, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. No la hay. No la hay. Si niega usted a creer, no hay otra forma, morirá en sus pecados. ¿No le parece lógico? Morirá en su pecado. ¿Le parece demasiado sencillo poner su fe en Cristo? Entonces morirá en su pecado. La salvación, querido hermano, no es algo que no haya costado. Costó y mucho. Si se nos ofrece como un don, es porque Él lo hizo todo. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. El precio de la salvación fue lo más caro que jamás se haya pagado. La ofrenda del cuerpo de Cristo es la ofrenda más cara, más grande que jamás haya sido dada. Que sea gratuita para nosotros no quiere decir que no haya costado. No hay nada que usted o yo podamos agregar a aquella provisión de Dios. Y usted dice, es que yo tengo que hacer obras y tengo que bautizarme y tengo que portarme muy lindo y ser muy generoso para ir a la gloria. Usted está tratando de agregarle obras a lo que Cristo ya hizo. Y si bien es cierto, habremos de bautizarnos y habremos de portarnos bien y hacer buenas obras, etcétera, etcétera, no es para ser salvos, sino como resultado de haber entablado una buena relación con Dios. Y nada más como eso, como un resultado y no como un camino a la salvación. Cree en Cristo y será salvo. La figura de la salvación, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y luego dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y termina con el precioso versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Después de darle la figura de la salvación, le da la fórmula de la salvación. Dios te ama de una manera incomprensible, inimaginable. Así como tú eres, amigo, amiga, Dios te ama de tal manera, a tal grado, que envió a su único Hijo para que no tengas condenación. De tal manera te amó. De tal manera amó Dios al mundo. Dios, esto es iniciativa divina. Él tuvo la iniciativa. Tú y yo andamos huyendo de Dios. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Una iniciativa de Dios. Él proveyó. Fue su amor por mí, por ti. Si tú rechazas el amor de Dios, no habrá remedio. No, yo no rechazo el amor de Dios, dirá usted. Mira entonces a Cristo. Pon tu mirada en Él. Y acepta el plan, la provisión de Dios para la salvación. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, cualquier persona que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Solamente una palabra tengo que añadir. Cree en Cristo. Pon tu mirada en Cristo. Pon tu vista en Él. Pon tu confianza en Él. Ora a Él esta mañana y dile, Señor, yo reconozco que soy pecador. Perdóname. En este momento pongo mi fe en ti. Y usted habrá nacido de nuevo. ¿Tan fácil como eso? No, no fue fácil. Es que todo ya está hecho. Todo ya está hecho. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Nadie salga, por favor. Padre Santo, bendice la invitación.
Tal vez aquí haya personas que quieran nacer de nuevo. Tal vez en la gente que me escucha por medio de los medios electrónicos quiera arrodillarse allí y pedir la salvación. Todo está hecho, todo está preparado. Cumple tu palabra que dice, el que a mí viene no le echo fuera. Bendice esta invitación en el nombre de Cristo. Por favor, sigan orando así con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados. ¿Quién quisiera poner su fe en Cristo en esta mañana? Yo le pediré nada más que levante su mano. Voy a orar por usted y luego le voy a pedir que salga allá atrás. Alguien se va a sentar con usted cara a cara y le va a ayudar a hacer esa oración. Eso es todo lo que vamos a hacer. No le voy a pedir ni siquiera que pase al frente. Solamente le voy a pedir, entréguese a Cristo, dé un paso de fe. Hay una persona allí, una niñita. ¿Quién más diría, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, pastor? Ore por mí. Levante su mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quisiera entregar su vida a Cristo? Levante su mano. Levante su mano. ¿Habrá alguien? Yo quiero entregarle mi vida a Cristo, pastor. Ore por mí. ¿Alguien así? ¿Sabes que tienes un vacío en tu alma? ¿Por qué no te conviertes a Cristo? ¿Por qué no rindes tu orgullo? Tal vez ves muy borroso. Todo esto te parece difícil de concebir. Pero tienes lo suficiente para decir, yo creo que Cristo me puede salvar. Yo pongo mi fe en Él. ¿Habrá alguien más? Levante su mano. ¿Hay alguien así? Levánteme su mano. Dios le bendiga. Gracias a Dios, aquí hay alguien, un joven. ¿Puede pararse de pie, joven, por favor? Padre, bendice a esta dama, a esta niña y a este joven. Yo prometí orar por ellos. Te pido que sean salvos, que puedan entender claramente el plan de la salvación y darle sabiduría a los consejeros para que los lleven a tus pies. Bendice, continúa con nosotros en esta invitación. ¿Alguien más quisiera entregar su vida a Cristo? Levante su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Necesario que salga, por favor, y se siente allí. Le vamos a regalar una Biblia, le vamos a enseñar cómo usted puede tener esa relación con Cristo. ¿Habrá alguien más? Yo, pastor, yo quiero ser salvo, yo no quiero morirme. Yo no quiero llegar a la muerte, porque sabe que nadie tiene la vida asegurada. Quisiera usted entregarse a Cristo, levante su mano. ¿Alguien más? Muy bien, aquí está esta pequeñita. Por favor, ¿alguien puede ayudarme con Gaby, la pequeña? Hay otro joven allá. Dios le bendiga, caballero. Gracias, hermano. Bien, gracias. Necesitamos otro consejero, por favor, ayúdeme. Otro consejero, rápidamente, por favor. Sí, muchas gracias, el caballero allá. Y una hermana que me ayude con la niña aquí. Aquí de este lado. Sí, Gaby. Sí, tú, Junen, gracias con Gavita y gracias. ¿Quién más? Yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor. Ore por mí. Yo sé que cuesta trabajo. Ahí el enemigo te tiene agarrada la mano para que no la levantes. Es difícil un paso decisivo así por la debilidad humana. Pero no desaproveches la oportunidad. ¿Quién sabe? ¿Quién te garantiza que vas a estar vivo mañana? ¿Quién te garantiza la vida? Qué terrible sería morir habiendo tenido la gran oportunidad de salvación. Yo no te digo vente a ser miembro de mi iglesia, te voy a bautizar y te voy a meter en una religión. Yo te digo entrégate a Cristo. Él ordenará tus pasos. ¿Quién más diría yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor? Ore por mí. Levante su mano bien alto, sinceramente, bien alto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Por última vez. ¿No se rendirá usted a Cristo? No lo entiendo, pastor, pero quiero hacerlo. No necesita entenderlo todo. Todo lo que necesita saber es que usted es pecador, que necesita a Cristo. Déjenos enseñarle en 5 minutos cómo puede usted ser salvo. ¿Habrá alguien más? Levante la mano y luego la baja. Muy bien, todos de pie, por favor, todos de pie. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor mi Dios, una vez más te pido por estas personas que vinieron a tus pies, que se opere en ellos plenamente el poder de tu palabra y de tu espíritu, dándoles el nuevo nacimiento. Señor mi Dios, te pido por aquellas personas que escucharon, tal vez están escuchando la grabación o en el internet,
Tal vez están diciendo: Señor Jesucristo, yo soy pecador, perdóname, he sido malo, no he podido cambiar. Y ahora entiendo que necesito nacer de nuevo. Y creo que Cristo es el único que me puede cambiar. En este momento, te pido perdón por todos mis pecados y te entrego mi corazón. Acepto la provisión que tú me das para la salvación de mi alma. Creo en el amor de Dios y pongo mi fe en el Señor Jesucristo. Sálvame, límpiame y entra en mi corazón. Y así, Señor, mucha gente, día tras día, se encuentre con la necesidad de salvación y te dé su corazón. Te pido por aquellos que resisten, que no los dejes en paz hasta que lleguen al punto de caer de rodillas delante de ti y te pidan salvación, perdón, vida eterna. Respecto de todos los demás, Dios mío, ¿cuántas veces no hemos dado evidencias que testifican de un cambio en nuestra vida? Perdónanos y ayúdanos a ser cristianos que vivan lo que decimos con los labios. Y ahora te pido, Señor, que nos despidas de este santo lugar, que bendigas el compañerismo ahí abajo, nuestro caminar de regreso a casa, nos traigas esta tarde al servicio, que en todo y por todo tú seas glorificado. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de tu Santo Espíritu sea con nosotros ahora y siempre. Por Cristo y por su nombre lo pedimos. Amén.